Bueno, para hablar precisamente de este tema nos acompaña hasta ahora Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Sistema Financiero de Chile. Señor Mesina, muchas gracias por su tiempo aquí en CNN. Y bueno, las primeras impresiones, ¿qué le parece a usted esta declaración de hoy de Jorge Aguad? Bueno, en primer lugar, estamos un tanto sorprendidos porque la arrogancia, la prepotencia que expresa el presidente de la Asociación de Bancos cuando señala que él no va a permitir la incursión de una autoridad competente en la materia como el superintendente de banco, demuestra claramente que la banca se cree dueña y poseedora de la verdad más absoluta de este país. Hay que decirlo con claridad, la ley está siempre por encima de las disposiciones o circulares de carácter administrativo. Eso lo conoce cualquier estudiante de Derecho de segundo año, ¿ya? Y en consecuencia aquí lo que hay que hacer derechamente es que los empresarios de la banca entiendan que esta industria que se ha caracterizado en el último periodo de tiempo por gozar de un desprestigio general, ha sido justamente porque la gente siente que esta industria abusa permanentemente y la modificación de comisiones unilaterales por parte de la banca que afectan a los clientes del sistema financiero es una práctica habitual, de la cual los trabajadores por mucho tiempo hemos demandado ponerle fin a esto de manera tal que la banca sea una industria que goce del prestigio que se merece. ¿Y qué le parece que solamente a partir de ahora, del caso Cencosud y el caso Banco Estado, finalmente se logre proteger los derechos del consumidor y que se haga valer la ley por sobre estas normativas? Bueno, evidente, porque lo del Banco del Estado creo que destapa una situación que estuvo por casi 7 años ahí durmiendo. El fallo de la Corte Suprema es categórico, devela que aquí en este país en los últimos años había una suerte de colusión, de concertación, de actores diversos, tanto de la concertación como de el gobierno de derecha, que se han coludido justamente para instalar en el sistema financiero una política, una práctica que nosotros la hemos denominado una nueva moral, porque no hay que perder de vista, y la opinión pública tiene que saberlo, la banca es una industria que opera sobre la fe pública, se financia con recursos públicos y en consecuencia debe ser coherente con ese tratamiento de esos recursos. Sin embargo, en el último tiempo miles de compatriotas nuestros sufren el abuso permanente de comisiones abusivas. Lo del Banco del Estado no tiene nombre. Lo que ha hecho Jaime Esteves, nosotros lo denunciamos en su oportunidad. ¿Y quiénes son los responsables finalmente de lo que estábamos descubriendo en Banco Estado? Bueno, los responsables creo son las autoridades políticas del país. Creo que los gobiernos de turno tienen una responsabilidad fundamental, los ministros de Hacienda particularmente. El ministro de Hacienda, señor Velasco, tiene una responsabilidad directa, al igual que la tiene el ministro Eizaguirre, porque ellos finalmente tenían autoridad sobre el presidente del Banco Estado, que era el señor Jaime Esteves. ¿Y de qué responsabiliza usted puntualmente a Jaime Esteves? Bueno, Jaime Esteves, desde el punto de vista ético, primero, es un sujeto que no debiera tener ningún tipo de cobertura en este país. Si estuviéramos en otra legislación de otros países mucho más rigurosa, él tendría que estar en la cárcel hoy día, porque, déjeme decirle, y creo con esto representar a mucha gente en este país, que cómo es posible que él haya otorgado un crédito de 120 millones al señor Luxi para que comprara el Banco Chile y hoy día es director del Banco Chile. O sea, inaceptable. Puede tener todo grado de legitimidad desde el punto de vista legal, pero es inaceptable, antiético, antiestético, y la gravedad del hecho es que él aplicó de manera ilícita, al punto que la Corte Suprema lo ha resuelto así, comisiones sobre un sector de la población que es la más pobre, la más desprovista. Él gravó con comisiones usureras a las viejitas que depositaban sus ahorros producto del Montevideo, a esos trabajadores pobres que creían que depositando como en el pasado se hacía en el Banco del Estado podrían tener un interés y poder cubrir alguna necesidad en el futuro. Bueno, Jaime Esteves se dio cuenta que ese era un nicho que no pagaba al banco, porque el banco tenía una función distinta. Él tiene la lógica mercantil, él es un monetarista, un neoliberal. Pero poniéndose del lado del abogado del diablo, un ¿sí? Banco Estado que tiene que participar dentro de lo que es la banca chilena, ¿no tiene que jugar más o menos con las mismas reglas del juego? Bueno, esa es la política trágica que hay en nuestro país, que no tenemos un banco de fomento, un banco de desarrollo. El Banco del Estado... No igual, del Estado, o sea, finalmente... Bueno, Jaime Esteves le sacó la contracción de él, justamente porque quería, yo creo, derechamente privatizarlo. El Banco del Estado tenía un propósito, que era justamente cumplir con esa
parte de la política que la banca privada no le interesa, porque la banca privada tiene como fundamento esencial el lucro. Era de suponer entonces que el Banco del Estado tenía como propósito además fomentar el ahorro, cautelar el ahorro, particularmente en los sectores más pobres de nuestro país. ¿Qué hizo Jaime Esteves? Con la complicidad, hay que decirlo, con la complicidad de muchos directores que han ocupado cargos importantes en la concertación, grabó a estas personas, las perjudicó abiertamente, pero lo más trágico es que perjudicó a la gente más pobre de nuestro país. Ahora usted dice que Jaime Esteves debería estar en la cárcel. Ahora, ¿qué delito cometió Jaime Esteves y qué pruebas tiene usted como para decirlo? Bueno, nosotros decimos derechamente y no tenemos ningún empacho en usar los términos como corresponde. Un sujeto que es capaz de prestar un crédito a otro sujeto para que compre un banco, como es el Banco Chile, que tiene una deuda, todavía una deuda subordinada con el Estado chileno, le dé un crédito y posteriormente aparezca como director de a lo menos nos parece una práctica indecente, práctica que en otros países... Pero no es un delito. No es un delito, porque en Chile, desgraciadamente y lamentablemente, la legislación se ha ido corrigiendo cada vez para favorecer este tipo de prácticas. Entonces el señor Aguad, insolentemente dice, yo no voy a aceptar. ¿A nombre de quién está hablando? Él no está hablando a nombre de todos los trabajadores del sistema financiero, que somos gente proba, que gente que queremos que a la banca le vaya bien, pero que le vaya bien sobre la base de tener una relación de transparencia, no de abuso con los clientes. No es posible que la banca, que se financia con recursos públicos, porque se financia al 4 o al 5% de recursos que obtiene de los fondos de pensiones o de recursos que obtiene el Banco Central, y los presta al 5 o 6% mensual a la gente más los seguros. Entonces estamos frente a una industria que obtiene una rentabilidad permanente durante los últimos años, que es una de las más altas del mercado, y que lo hace justamente sobre la base del abuso. Nosotros somos empleados bancarios de muchos años, mucho antes que llegaran todos estos ejecutivos que han hecho del sistema financiero, han hecho de la industria una industria de desprestigio, que nos coloca a los trabajadores que vivimos de salarios que son bastante escuálidos en condiciones de cuestionamiento permanente. Ahora usted me decía que le habían escrito una carta durante el año pasado Aguad, a Jorge nos Aguad. Parece increíble que venga a decir, el día 17 de octubre del 2012, si puedo mostrarle a la cámara esta carta, donde nosotros le hacemos ver, somos testigos directos de la práctica y las presiones indebidas a las que son sometidos nuestros colegas para aplicar políticas que cuestionan la probidad de los trabajadores. Eso se lo dijimos el día. Indebidas, ¿como qué? Indebidas, por ejemplo, seguir con las ventas atadas, que están estrictamente prohibidas. Exigirle a los clientes que junto con los créditos de consumo se coloquen 2 o 3 seguros, aprovechándose de la necesidad del público, aprovechándose muchas veces ignorancia de la legislación financiera. ¿Y a eso se les obliga a los empleados bancarios a hacerlo? Porque se ha instalado en la banca, en el sistema financiero, que los trabajadores construyan su renta sobre la base de colocación. Entonces, en la medida que yo coloco más crédito, gano más. Entonces, se vulneran aspectos esenciales, y lo decimos con tenemos toda la documentación. Si la banca realmente no compartiera esto y lo considerara una acusación grave, que nos demanden. Nosotros tenemos todas las pruebas, lo hemos dicho en todos los tonos, en todos nuestros periódicos, hemos dicho que esta banca se ha construido con la complicidad de gerentes generales, de gerentes comerciales, que han instalado una práctica en la banca, en este país, de una banca que solamente busque el lucro al precio de cargar sobre los sectores más pobres de nuestro país el precio de la utilidad. ¿Y qué pasa con los funcionarios que no cumplen esas metas? Los funcionarios que no cumplen esas metas son castigados obteniendo remuneraciones muy bajas, y finalmente, si no cumplen en una segunda o tercera oportunidad con esos rendimientos que se les exigen, son echados a la calle por parte de los bancos. Se busca que la gente gane dinero sobre la base de colocaciones, aumentar las colocaciones, con metas que son tremendamente excesivas, y se hace, insisto, sobre la base de vender seguros, de colocar créditos que muchas veces la gente por necesidad tiene que suscribir sin leer la letra chica. Seguimos con la famosa letra chica. Los propios trabajadores de la banca somos objeto, en el caso de los bancos más grandes de este país, de créditos universitarios a tasas del 7,5%, que se lo hemos dicho reiteradas veces a los gerentes generales y no están dispuestos a bajarlo. ¿Y qué le parece entonces cuando Jorge Aguad dice que la banca no lucra a costa y que no hace prácticas indebidas? Yo creo que el señor Aguad conoce perfectamente el concepto lucro y sabe que el lucro en el sistema financiero es totalmente desmedido. Él sabe perfectamente, porque ha sido un ejecutivo ligado al mundo de los negocios por mucho tiempo, y además se lo dijimos directamente en una reunión justamente el día 17 de octubre cuando le entregamos esta nota. Le dijimos, señor Aguad, usted quiere tener una banca que goce de prestigio, nosotros queremos que la banca tenga perdurabilidad en el tiempo, que no ocurra lo que pasó con la banca en Europa y en Estados Unidos, que sea una banca cuestionada y que finalmente colapse.
Eso es lo que va a pasar con esta banca. Esta banca se está construyendo sobre la base de prácticas que cuestionan la moral de los trabajadores. La gran mayoría de los trabajadores del sistema financiero es gente honrada, gente proba. Sin embargo, somos combinados permanentemente con las políticas comerciales a tener que incurrir y transgredir nuestra propia conducta ética. ¿Qué le parece ahora de la resolución de la superintendencia? Bueno, la resolución de la Corte Suprema es categórica y contundente. Hay que acatarla, es un fallo de los tribunales de justicia. Y demuestran con esto que efectivamente la práctica instalada en el Banco del Estado, y déjeme usar la contracción de el Estado, viene a restituir en parte un rol que jamás debiera haber perdido esta institución pública, porque es una institución que tiene que cumplir un rol distinto al de la banca privada, y ahora eso plantea un dilema para las nuevas candidaturas electorales, porque estamos en un año electoral, que se pronuncien respecto a lo que ocurrió en el Banco del Estado. Y a la conformación de los directorios, porque hemos visto el tema de la transversalidad política de todos los directores que han pasado por el Banco Estado, y además de la competencia de cada uno de ellos. Bueno, es francamente impresentable que ex superintendentes de banco hoy día estén ocupando un sillón en algunas instituciones privadas de la banca. Nos parece a nosotros del todo impresentable. O sea, estamos sorprendidos incluso con el rol que ha tomado el actual superintendente de banco. Celebramos que haya tomado esta iniciativa de ponerse firme frente a esta presión indebida que ejerce esta suerte de concertación. Bueno, pero le dijeron no se lo vamos a permitir. Sí, no se lo vamos a permitir, no sé qué fuerzas van a usar, pues no sé qué fuerza pretenderá usar el señor Aguad, paralizar la banca, usar la fuerza física. Se terminan los contratos indefinidos, esa es una medida de presión. Eso no sé qué amenaza, si está amenazando que se acaban los contratos indefinidos, no sé de qué naturaleza habla, a quién se refiere en particular, tendrá que aclararlo. O a las tarjetas de crédito que la gente tiene, que a lo mejor se Ellos hablan de desbancarizar, que aquí todo finalmente termina afectando a la población porque se bancariza menos. Chile es el país más bancarizado de América Latina, tenemos casi un 70% de la población bancarizada. Estamos muy por encima de Brasil y México. Lamentablemente la gente está bancarizada sobre la base de un costo abusivo. La gente tiene tarjetas de crédito, la gente tiene Redvan, la gente tiene la famosa cuenta RUT en el Banco del Estado y se le descuenta y hay que pagar por ese servicio, en circunstancias que debiera ser un servicio gratuito. Entonces nosotros queremos una banca transparente, una banca que ayude al desarrollo de la pequeña industria, ayude con créditos que sean créditos baratos, que no caiga en la misma práctica de la banca privada. Sin embargo, Banco del Estado no es más que un banco que aplica las mismas políticas del conjunto del sistema financiero. Usted hablaba de que hay superintendentes que están ocupando ahora sillones dentro de la banca. ¿Quiénes son? El señor Arregada, por ejemplo, en Corbanca, ex superintendente, el último superintendente del gobierno de la señora Bachelet, ocupó, una vez que se le cumplió el periodo en el que no podía participar en un directorio, se sentó en el sillón de Corbanca. Bueno, y así sucesivamente. Hay muchos directores que están en bancos como Ripley, Falabella, etcétera. Nos parece a nosotros que hay una práctica, un maridaje extraño. ¿Y qué le parece el rol que desempeñó en Banco Estado Pablo Piñera, hermano del presidente de la República? Bueno, yo, francamente, nosotros como dirigentes de un sector en el que hemos visto transitar tantos personajes sui generis, por usar un término bastante genérico, nos parece del todo caricaturesco. El hermano del presidente de la República participó junto al directorio del señor Jaime Esteves, es miembro de un partido que es de la Concertación, y según el presidente anoche nos comunica que él le informó de que ciertas prácticas, después que él llegó al directorio, mire, en realidad nadie... Pero viene del 2008. Sí, pero nadie cree, en realidad nadie cree. Creo que la opinión pública en general, si hiciéramos una encuesta verdaderamente transparente, la opinión pública ya está cansada de esto. Y es por eso que la gente no participa, por eso que un 60% no vota y no cree en los candidatos actuales, no cree en las coaliciones, porque está cansada del abuso. Este país, Chile, que tiene tantos indicadores extraordinarios, particularmente la Organización de Cooperación del Desarrollo, OCDE, tiene un indicador que es fatal. La profunda desconfianza de la ciudadanía chilena respecto de las instituciones del Estado. Y una última pregunta, ¿piensa que lo de las cláusulas abusivas es solo el principio? Bueno, esto de las cláusulas abusivas puede ser el principio y el fin. Ojalá sea el principio y el fin. Se destapó esto y ojalá se le ponga fin y el gobierno actual licite, legalice y promueva los proyectos de ley que pongan fin definitivamente y cautelen el interés de la ciudadanía, que hace posible la existencia de la banca. Nosotros queremos que a la banca le vaya bien, pero como somos una industria que opera sobre la fe pública, y 10 de cada pesos, 9 de cada 10 pesos pertenecen a los usuarios. Queremos cautelar el interés de esa gente que hace posible el empleo en nuestra industria. Bueno, con estas resoluciones tanto de la Corte Suprema como de la Superintendencia pareciera avanzar en esa línea. Yo le quiero agradecer por haber estado con nosotros, Luis Mesina, el secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Sistemas Financieros de Chile. Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa aquí en Primera Edición y ya regresamos con otras informaciones.